Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Bienvenidos a Flaxo Especiales de este martes 10 de marzo de 2020. El tema de hoy es COVID-19, mitos y verdades. ¿Pero qué significa COVID-19? Co de corona, VI de virus y 19 del año en el que se registró, justamente el año anterior. Para dialogar de este actual y preocupante tema, hemos invitado al doctor Rodrigo Enríquez, a quien damos una cordial bienvenida. Doctor, qué gusto tenerlo en nuestro set, bienvenido. Encantado y un saludo a nuestra audiencia. Así es, un tema, como manifestábamos extra micrófonos, con abundante información que vamos a tratar de ir desenredando poco a poco, y el objetivo principal de tener más información es tener calma, llamarnos a acciones propositivas con el afán de no exagerar, no perjudicarnos y pues obviamente estar siempre al tanto de lo que dicen las fuentes oficiales. El doctor Rodrigo Enríquez es médico especialista en medicina familiar, docente investigador de la Unidad de Epidemiología y Salud Pública del Grupo One Health de la Universidad de las Américas, Quito, Ecuador, experto en evaluación tecnológica sanitarias. Doctor, bienvenido. ¿Las medidas tomadas en nuestro país ante la presencia del COVID-19 son las correctas? Y le pregunto esto porque la gente ha hecho viral el tema del número telefónico 171 y ingresar a la página web citas.med.es. En esta crisis, ¿o es verdad que en esta crisis hemos podido utilizar las tecnologías a beneficio de la ciudadanía? ¿Podemos hablar de una correcta educación virtual, de un teletrabajo, de trámites en línea? Es decir, ¿estamos preparándonos para lo que será el futuro a través de esta crisis? ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Justamente crisis como la que generan las epidemias, y en este caso una casi pandemia como la de este nuevo coronavirus, ponen a prueba nuestros sistemas de salud, ponen a prueba también nuestros desarrollos tecnológicos y nuestra capacidad de responder frente a estos problemas. Yo creo que, respondiendo lo primero que me preguntabas, es que las acciones que ha adoptado el gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Salud como autoridad rectora del sector salud en el país son adecuadas, yo diría que sí. Es decir, al inicio de una epidemia de este tipo, uno quiere primero evitar que nuevos casos crucen tus fronteras. De allí que se hacen controles de el tráfico de las personas, el cruce de fronteras por parte de las personas, ya sea a nivel de puertos marítimos, ya sea a nivel de aeropuertos o ya sea a nivel de las fronteras. Y básicamente lo primero que queremos hacer es detectar casos sospechosos, confirmar rápidamente el diagnóstico para poder aislar a esta persona para que se reduzca la posibilidad de que contagie a otras. En el momento en el que estamos en Ecuador, en donde ya tenemos 15 casos dentro de nuestro país, la mayoría, si no todos, relacionados con este primer caso que tuvimos procedente de España, y ahora tenemos otro caso importado, probablemente desde Nueva Zelanda. No sé si es Nueva Zelanda o Europa, pero básicamente es otro caso importado. Lo que queremos hacer en este momento es reducir ahora ya no el paso de pacientes en las fronteras, sino más bien reducir el contagio a nivel local. Por eso hay que insistir todavía en estas medidas de detectar y diagnosticar rápidamente los casos, y ahí puede servir una línea telefónica única. Esto es algo que ya se ha implementado en muchos países. Ecuador no es el pionero en esto, está haciendo lo adecuado al implementarlo, porque esto permite que la persona que tenga síntomas o sospechas puede llamar primero a un número para confirmar si es que debería o no acudir a un servicio de salud, y de esa manera evitamos la saturación que puede haber, el exceso de pacientes que lleguen o personas con dudas que llegan a un servicio de salud. La alarma también. Y colapsar un sistema de salud. Perfecto, doctor. Casi a 90 días del primer caso
en el mundo del COVID-19, los investigadores médicos hablan de las enfermedades emergentes, que están determinadas por lo que hacemos con el mundo, por lo que hacemos en el ambiente, por lo que hacemos con la vida silvestre como humanos. La mayoría de animales salvajes portan virus y algunos de ellos pueden infectarnos y volverse letales. Le pregunto, ¿los cercos epidemiológicos para las enfermedades emergentes resultan seguros? Yo creo que son insuficientes. Me gusta lo que tú mencionas porque justamente el grupo de investigación en el que yo trabajo se llama One Health, Una Salud. Y Una Salud es un nuevo concepto de abordaje de la salud pública en donde se entiende que el medio ambiente, la salud animal y de los seres vivos en general y nuestra salud como humanos están estrechamente relacionados entre sí. Y cualquier cambio ambiental va a afectar el bienestar de los ecosistemas, incluidos los seres vivos que viven en ellos, y por lo tanto nos va a afectar a nosotros también. Buena parte de estas nuevas enfermedades emergentes que hemos visto en los últimos años, pero también enfermedades reemergentes, es decir, enfermedades que creíamos controladas y que vuelven a aparecer, por ejemplo la rabia, se deben justamente a que estamos siendo quizá demasiado agresivos con nuestro entorno. Hay virus que normalmente van a estar en animales, que están en áreas salvajes o silvestres y que cuando nosotros como humanos invadimos esas áreas, estamos en contacto con virus que antes no conocíamos y existe la posibilidad de que algunos de ellos nos puedan afectar y se producen problemas como esta pandemia. Sí, justamente ante ello lo que usted mencionaba, también nos han recomendado del Ministerio de Salud, y a continuación vamos a ver un video, las medidas que debemos tomar para evitar contagiarnos con el coronavirus en el día a día. Porque una persona sale, por ejemplo, a su trabajo, pero puede pasar por la gasolinera, puede pasar realizando una compra y al manipular dinero vamos a tocar sin querer la mano de otra persona o vamos a saludar. Entonces quisiéramos revisar con usted, doctor, y con nuestros amigos que nos escuchan a través de Facebook Live, de nuestra página web, de todo nuestra plataforma digital, estas recomendaciones que de la fuente oficial desde el Ministerio de Salud se ha entregado. Veamos. Las acciones recomendadas están enfocadas en la higiene personal y colectiva, como lavarse las manos regularmente con agua y jabón o usar desinfectante a base de alcohol. No tocarse cara, nariz, boca y ojos con las manos sucias. Al toser o estornudar, cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Limpiar regularmente con desinfectante, toallas o cloro las superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, transporte o sitios cerrados. Evitar contacto con personas que presenten síntomas o enfermedades respiratorias. Quedarse en casa cuando tengan padecimientos respiratorios y acudir al médico si se presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza o escurrimiento nasal. En esta situación, usar cubrebocas al salir o dentro del domicilio, siempre que sea posible. Es importante recalcar que si no hay síntomas, no se requiere el uso de cubrebocas, ya que no hay evidencia sobre su eficacia para proteger a las personas no enfermas. El Ministerio de Salud del Ecuador recomienda seguir y adoptar estas sugerencias de higiene a favor de la salud de la población. Infórmate por canales oficiales. Esto es Flaxo Especiales y el tema que nos ocupa este día es COVID-19, mitos y verdades. Nos acompaña el doctor Rodrigo Enríquez y con él le vamos a preguntar justamente por qué estas medidas son eficientes. Bueno, justamente como acaban de ver en el video, la mayoría de medidas buscan dos cosas. La primera, reducir la posibilidad de contagio y la segunda, garantizar que quienes tengan síntomas puedan ser diagnosticados rápidamente como una medida adicional para reducir la posibilidad de que ellos contagien a otros. ¿Por qué estas medidas? Tenemos que entender primero cómo se produce el contagio de este virus. Este es un virus que normalmente va a afectar a las vías respiratorias. ¿Cómo ingresa el virus a nuestro organismo? El virus puede ingresar por vía aérea cuando una persona que está enferma tose o estornuda o incluso habla y está demasiado cerca, se eliminan pequeñas gotitas de saliva que podrían contener el virus. Estas pueden viajar máximo 2 metros de distancia. Por lo tanto, si otra persona está a menos de 2 metros de distancia de alguien enfermo, puede
aspirar o inspirar estas gotitas que tienen el virus y van a llegar a nuestras vías respiratorias y producir el contagio. Por eso la recomendación de aumentar la distancia social, evitar el contacto con personas que estén enfermas, si es que hay personas enfermas que utilicen alguna forma para cubrirse la nariz y la boca en el momento de toser o estornudar, ya sea una mascarilla o el uso de un pañuelo desechable. ¿Gafas no serían necesarias? Porque Las tenemos gafas, mucosa en los ojos, ¿no? sí, correcto. Las gafas podrían ayudar de alguna manera, pero se recomiendan sobre todo para el personal de salud que va a atender directamente a los pacientes como parte del equipo protector. La medida que utilizamos para evitar que el virus entre por nuestros ojos es justamente el evitar dar la mano y después evitar tocarnos la cara, especialmente los ojos, con nuestras manos que podrían estar contaminadas, porque ese es el proceso de inoculación. Y lo mismo, la idea de desinfectar las superficies con soluciones antisépticas o decontaminantes es porque si una persona enferma puso sus manos o tosió, escupió sobre una superficie, el virus puede quedar en la superficie varias horas e incluso días. Si nosotros limpiamos de esa superficie, inactivamos el virus y reducimos la posibilidad de contagio también. Doctor, ¿qué está pasando ahora mismo en Italia, en España y en China? Vemos dos escenarios diferentes. Vemos un escenario en el cual las medidas de salud pública aplicadas en China han logrado reducir la frecuencia de contagio y por lo tanto el número de casos está llegando a una meseta e incluso está disminuyendo, versus países en donde el virus ha entrado recientemente y estamos viendo un número creciente de casos y que probablemente va a ir aumentando en los próximos días. ¿Es correcta entonces la estrategia política del gobierno en Italia, por ejemplo? ¿Qué significa esto? Que no vamos a atender de una sola vez a 1 millón de personas, por ejemplo, en una semana, pero podríamos atender a ese 1 millón de personas en 2 meses. ¿Esto es lo que están haciendo? Lo que van a hacer todos los países y lo que deberían hacer todos los países, incluido Ecuador, es insistir en las medidas que reducen la transmisión del virus en la población. Por eso la idea de diagnosticar rápidamente a las personas enfermas, aislar a sus contactos para evitar que si es que estuvieron contagiados contagien a otros, hasta llegar a medidas que podrían parecer draconianas o extremas, como por ejemplo cerrar completamente el tránsito de personas en una región, una provincia o incluso en todo un país como el caso de Italia. La idea de esto es que si tu sistema de salud tiene una capacidad limitada para atender personas, porque el número de médicos es limitado, el número de hospitales es limitado y sobre todo el número de camas de terapia intensiva es limitado, no puedo permitir tener muchos casos en poco tiempo. Tengo que ir desacelerando el contagio con todas estas medidas para que sí tenga la posibilidad de atender los casos que poco a poco se vayan presentando con los recursos que tengo. Todos los países en este momento están tratando de hacer eso y por eso se insiste en estos mensajes a la comunidad para reducir la posibilidad de contagio. Porque si no hacemos nada y creemos que es algo que no es grave y que no va a pasar nada y que es una exageración, lo que vamos a tener en poco tiempo pueden ser hospitales saturados con muchos casos en poco tiempo y puede empezar a morir gente porque no tenemos suficientes recursos para atenderlos. En cambio, si adoptamos de estas medidas, vamos a tener casos, sí, van a ir aumentando, sí, vamos a necesitar terapia intensiva de hospitales, sí, pero en un ritmo en donde los casos van creciendo poco a poco y nuestro sistema de salud sí los puede atender. ¿Es el coronavirus letal? Hay dos conceptos que vale la pena aclarar, el de letalidad y el de mortalidad. La letalidad se calcula dividiendo el número de muertes que tienes dividido para el total de casos que has diagnosticado. Desde esa perspectiva, el coronavirus es más letal que otros virus como el de la gripe, pero es menos letal que otros coronavirus que hemos visto en el pasado, como el famoso SARS del 2002 o el MERS que vino después. El término, en cambio, de mortalidad implica dividir el número de muertes que tenemos para el total de la población en riesgo. Por lo tanto, como el denominador, la población, es mucho mayor, desde esa perspectiva, por ahora, este nuevo coronavirus es menos mortal que otros virus que producen muchos más casos, como la gripe.
Esto puede llevar a confusión porque la gente se queda con la duda, bueno, ¿es más o es menos mortal? ¿Es más o es menos letal? Este virus es más letal que la gripe, pero es menos mortal que la gripe. Doctor, justamente, según estadísticas mundiales, hay enfermedades o situaciones que arrojan muchos más altos índices de mortalidad que el COVID-19. Sin embargo, provoca en la gente una reacción de miedo, de temor. Nos gana una guerra psicológica, como lo hemos visto, que después arroja números en las economías mundiales de pérdidas cuantiosas, no solamente de vidas, bueno, que es lo más grave, pero también en el precio del petróleo, en el número reducido de viajes en las aerolíneas. Es decir, la economía mundial se está paralizando. Sí, es lo que sucede con este tipo de epidemias. En parte eso explica por qué la Organización Mundial de la Salud ha sido muy cauta en el momento de declarar si estamos o no en pandemia y han preferido manejar el término de una emergencia sanitaria internacional. Porque independientemente de que declaremos o no una pandemia o una emergencia sanitaria, las medidas probablemente van a ser las mismas. Uno de los efectos colaterales que tienen este tipo de epidemias es justamente la desaceleración de la economía en general, porque se reduce el tránsito de personas y el comercio, se reduce, como tú acabas de mencionar, el turismo, porque la gente tiene temor a contagiarse si viaja, se empiezan a suspender eventos. Hay muchas conferencias, congresos o eventos que se han suspendido, que en parte está bien, porque si en este momento reducimos contagio, la afectación posterior a la economía va a ser mucho menor. Pero si en este momento tenemos demasiados contagios por mantener actividades masivas, probablemente vamos a tener que atender muchos casos y el efecto en la economía puede ser incluso peor. Así que aquí lastimosamente hay una especie de trade-off, de transacción entre salud pública versus proteger también el desarrollo económico de los países. Doctor Enríquez, la OPS informa que en México se puso en marcha el GUDATA, una herramienta para investigar el COVID-19 y otros brotes epidémicos. ¿De qué se trata? ¿La tenemos activa en el Ecuador? O más bien, ¿qué herramienta tecnológica usamos en nuestro país? Bueno, en este caso, Ecuador tiene un sistema de vigilancia epidemiológica que se llama CIVEPI, que está funcionando desde hace ya muchos años y en donde se notifican no solamente enfermedades como este nuevo coronavirus, sino también otras enfermedades como por ejemplo dengue, zika, chikungunya, rabia, malaria y otras. Probablemente yo creo que aquí podemos hacer un mayor esfuerzo. Ecuador todavía tiene un sistema de información que sigue siendo débil, que no está lo suficientemente integrado. La información que generan diferentes actores del sistema de salud no siempre llega a tiempo y no siempre llega en un formato adecuado como para que pueda informar la toma de decisiones. El mejor ejemplo de los países que están manejando muy bien la tecnología para enfrentar esto son los países asiáticos. Singapur ha montado un sistema espectacular de información y de notificación de casos. Corea del Sur también lo implementó, China también lo implementó, de manera que tú puedes tener información casi en tiempo real de cómo está progresando el problema y eso permite tomar mejores decisiones. Sí, en un momento vamos a ver unos mapas interactivos que nos muestran justamente esa realidad. Quería comentarles a los amigos que nos observan por Facebook Live y a todos quienes estén interesados en observar esta información de la OPS, del link de GUDATA, le vamos a dejar aquí en Facebook, en la caja de comentarios de Facebook Live para que ustedes puedan tener acceso si es que están interesados en este tema. Doctor, las secuelas del COVID-19 se observan por todas las aristas. Hace unos días bajó el barril del precio del petróleo, el costo del barril. Es una secuela del coronavirus, es muy difícil de recuperarse y sobre todo le quería preguntar ¿de qué tiempo estamos hablando que vamos a estar desacelerados en todo el planeta? Bueno, yo creo que coronavirus, si bien puede ser una buena excusa, no es la única explicación a las caídas de los precios de petróleo. Hay otros elementos de geopolítica como las mismas guerras que se están librando en este momento en Medio Oriente, Siria, Yemen, etcétera, por el control de recursos naturales. Y es evidente que hay aquí un juego geopolítico entre actores tan grandes como Rusia, China, Arabia Saudita, que es un aliado directo de Estados Unidos, y de alguna manera hay una coyuntura, es decir, se está aprovechando también este tema del coronavirus como para que hayan este tipo de medición de fuerzas a nivel geopolítico. Yo no atribuiría que es solamente por el coronavirus, contribuye por supuesto, pero no diría que es la única explicación.
va a depender mucho de qué tan pronto logremos controlar la epidemia. Yo creo que van a pasar todavía algunos meses hasta que podamos entrar en una fase en la cual logremos desacelerar la transmisión de este nuevo virus y estabilizar algunos aspectos de la economía. Pero esto también tiene que llamarnos la atención a que no podemos esperar a que haya una crisis de este tipo para invertir en el bienestar de los ciudadanos. Si nosotros tenemos sistemas de salud fragmentados, mal financiados, mal coordinados, con poco personal de salud, si empiezan a aumentar las tasas de desempleo o de empleo precario, vamos a estar en mala situación o en malas condiciones para enfrentar no solamente esta, sino cualquier otra epidemia. Hoy estamos hablando de coronavirus, pero ¿qué pasa con el dengue? ¿Qué pasa con Zika? ¿Qué pasa con otras enfermedades que siguen ahí? Si nosotros no logramos invertir en la sociedad, no hay ningún sistema de salud que logre aguantar el embate de este tipo de epidemias. Y solamente cierro con un dato. Por cada 1% de aumento en desempleo en regiones como Latinoamérica, aumentan a veces hasta 5% tasas como mortalidad infantil o mortalidad en adultos. Por lo tanto, no es solamente un tema de la presencia o no del virus, es un tema de que las economías tienen que servir al bienestar de las personas, no solamente un tema de índices macroeconómicos o bursátiles o de acumulación de capital. Si no invertimos en la gente, nunca vamos a estar en buenas condiciones como para enfrentar este tipo de problemas. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Vamos a revisar una tablilla con algunas cifras en la que nos habla que la tasa de mortalidad del COVID-19 en China es menos del 2.4% y en otros países, en todo el mundo, 0.7%. Esta información es oficial, tomada del Ministerio de Salud, y nos indica que es contagioso pero no mortal, que hay menos mortalidad que la gripe común con el COVID-19 y que afecta al grupo de riesgo, que son personas adultas mayores con enfermedades preexistentes, ¿verdad? Y eso tiene que llevarnos como familias y como ciudadanos a adoptar medidas que todos podemos implementar. Justamente, doctor, ¿qué hacemos en casa? Usted en casa. Exactamente. Recomendemos qué es lo que podemos hacer. Justo si a eso. Una familia con niños o con adultos mayores, ¿qué hacer, doctor? Justo a eso iba. Si usted en familia tiene adultos de 60 años o más, pregúntese dos cosas. Primero, estos adultos que lo acompañan en casa que tienen más de 60 años, ¿tienen al día sus vacunas? ¿Se vacunaron contra la gripe? ¿Tienen al día su vacuna contra neumonía, que todo adulto de 60 años debería recibir al menos una primera dosis de los 60 y después un refuerzo? Estas vacunas normalmente están disponibles gratis en los servicios de salud del Ministerio de Salud. Los adultos mayores se consideran un grupo prioritario y por lo tanto tienen acceso a estos servicios de manera gratuita. Lo segundo que hay que hacer es, muchas de las personas de más de 60 años tienen algún otro problema de salud. Es frecuente que una persona de más de 60 años tenga o diabetes, o presión alta, o problemas cardíacos. Lo que hay que preguntarse en familia es, ¿están bien controlados? ¿Tienen la medicación al día como para que mantengan su problema bajo control? Si no es así, haga una cita con su médico de cabecera, controle este otro problema de salud, porque eso va a permitir que esté en mejor situación para enfrentar, por ejemplo, cualquier otra infección respiratoria. ¿Y subir las defensas? La mejor forma de subir las defensas es comer bien. Una dieta saludable, variada, con frutas, con proteínas, con carbohidratos y hacer ejercicio. Esas son las dos cosas más importantes que hay que hacer. Y lavarse las manos. Y en este caso, en casa, frecuentemente, hay que decirle a todos los miembros de la familia que cuando llegan del trabajo, que cuando estuvieron jugando fuera de casa, cuando llegaron de la escuela, se laven las manos con agua corriente y jabón. Esa es otra pregunta que debemos realizarnos. ¿Qué estamos haciendo dentro de nuestra comunidad? ¿Cómo nos estamos movilizando? Por ejemplo, aquí en Flaxo tenemos varios dispensadores. Usted habrá observado en el ascensor con gel para que usted pueda desinfectarse, y el señor guardia al ingreso de la institución gentilmente le ofrece un poco de gel para que usted pueda Esas son medidas que las instituciones pueden implementar. También tendremos que preguntarnos en los lugares de trabajo, ¿están habilitados y funcionando los baños?
hay jabón para poder lavarse las manos con agua y jabón. En las escuelas donde acuden nuestros hijos, funcionan los servicios higiénicos, hay agua corriente, hay jabón. Si no lo hay, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para organizarnos y contribuir para que nuestros familiares, las personas que trabajan, accedan a esto? ¿Seremos flexibles en los temas de licencias médicas? ¿Los empleadores están dispuestos a permitir que un empleado que presenta síntomas y tiene que mantenerse en casa 2 semanas para evitar contagiar a otros pueda hacer teletrabajo? Ahí viene, por ejemplo, el rol del teletrabajo. Lo mismo en las escuelas. ¿Seremos flexibles con las notas de evaluaciones y calificaciones de los estudiantes si por una razón de salud pública tienen que ausentarse por 2 semanas para evitar contagiar a otros? Esas son decisiones de todos, de sociedad y de política pública. Sí, y espero que, más bien, parece que sí estamos avanzando o aprendiendo todos en conjunto. Uh-huh. Es obvio que una persona, si está enferma en su trabajo, tendrán que darle el permiso correspondiente. Inclusive el Ministerio de Salud o en las escuelas han enviado comunicados indicando que si su niño está enfermo, no le envíe y que no habrá problema para recuperar las tareas y las notas, ¿verdad? Exactamente. Doctor, la alarma mundial hizo que otras instituciones, como la Universidad Johns Hopkins y otras entidades, tengan mapas interactivos al instante, a través de Internet. Ahora mismo podemos revisar una información del 3 de marzo, donde el mapa nos indicaba que hay 92.303 personas contagiadas, y hoy, a 10 de marzo, nos habla de 116.000 personas que han sido contagiadas. Y otros mapas, por ejemplo, el de la OPS, nos indica que hay 113.000 casos de personas contagiadas a esta fecha, 10 de marzo, 4.000 muertos, y está el virus COVID-19 en 110 países. Estamos observando cómo se han habilitado estos mapas virtuales. Y usted le da clic, por ejemplo, en Ecuador, y allí aparece inmediatamente la cifra de 15 personas contagiadas. Mientras preparábamos este mapa interactivo con Javier Macas, el productor de Flaxo Radio, observábamos en Paraguay, hablaban las noticias hoy en la mañana de una persona contagiada y que lastimosamente viajó desde el Ecuador hacia este país sudamericano, y en efecto, en estos mapas interactivos observamos que allí está el número 1. Es decir, es información que se va actualizando en minuto a minuto. Uh-huh. Y las unas tienen, por ejemplo, la de la Universidad Johns Hopkins tiene la particularidad de estar abastecida de fuentes periodísticas. Pero la de la OPS observábamos y analizábamos que tiene información oficial que ha llegado desde los gobiernos. Así es. Ahora, se han implementado una serie de plataformas como para mantener informados a la ciudadanía a nivel mundial sobre el avance del número de casos. El objetivo clave aquí es que la tecnología sirva para informar la toma de decisiones. Si los datos no ayudan a informar la toma de decisiones, se convierten en datos inútiles. Yo creo que esta es un área en la cual en general el mundo tiene que trabajar más, compartir información. Algo que hemos visto en esta última epidemia ha sido la rapidez con la cual China compartió información científica y muestras incluso del virus para poder secuenciarlo y a partir de ahí empezar a desarrollar vacunas y tratamientos. Ese es el tipo de colaboración que uno esperaría que sea cada vez más frecuente. Claro, y en redes sociales los hashtags del coronavirus han sido estos días, como ustedes han podido verificar, COVID-19, activados por la salud, prevención es salud, no comas cuento, COVID-19-S. Y aquí queremos insistir en que, por favor, debemos acudir a fuentes oficiales y no exacerbar los ánimos, no compartir rumores, es decir, siempre estar ceñidos a las fuentes oficiales. Ahí una recomendación, porque es muy fácil apretar la pantalla de nuestro teléfono celular o hacer un clic en la computadora y compartir información falsa. Antes de hacer clic y compartir información, tómese unos minutos más en verificar esa información. ¿Esto que voy a compartir lo presentó también el Ministerio de Salud o no? Porque si no lo ha presentado el Ministerio de Salud, tal vez esta información que voy a compartir es falsa. Entonces, tomarnos esos segundos de antes de hacer clic o poner el botón compartir, verificar, siempre contrastar antes de difundir este tipo de información. Toda esa información, doctor, nos lleva
debe llevarnos a la calma, ¿verdad? Mientras más informados correctamente, más calma, pero pensar en reforzar en una cultura del aseo personal, ¿esto es importante? Definitivamente. Yo creo que a nivel mundial, y en este caso como ecuatorianos, tenemos que insistir en crear una cultura de buenas prácticas de higiene. Temas como el lavado de manos, el evitar tocarnos la cara con las manos, el ser cortés con el otro. Si yo estoy enfermo no lo quiero contagiar, por lo tanto me voy a tapar la boca, la nariz en el momento de toser o estornudar o usar incluso un pañuelo. Todas esas son medidas de civismo, son medidas de responsabilidad con los demás. Y esta es una buena oportunidad para recordarlas. Y mire usted que nos han enseñado eso el primer día de clase. Cuando usted está detrás del otro niño le dice, tome distancia, ¿verdad? Exactamente. Tome distancia. Espere su turno. Exacto. Estamos dialogando con el doctor Rodrigo Enríquez en Flaxo Especiales. Doctor, tenemos que pensar en una vacuna universal, una vacuna que funcione para todas las cepas del coronavirus, contra todos los virus como el ébola, el SARS, el H1N1 y todos los virus de la gripe. Hay ciertas propuestas científicas en este momento en donde se busca el desarrollo de vacunas universales, entendiendo universales como vacunas que evitan el contagio de un grupo de virus. Hay, por ejemplo, ya experiencia con intentos de desarrollar una vacuna contra gripe que pueda ser universal, sobre todo porque la gripe cambia año a año y hay varios tipos de gripe. Algo que no sabemos todavía es si este nuevo virus deja, por ejemplo, defensas permanentes. Si dejara defensas permanentes, eso sería una muy buena noticia porque hay poca probabilidad de reinfectarnos y recontagiarnos. ¿Y qué tan rápido cambia el virus? Si el virus cambia lentamente, eso también nos da más posibilidades de poder desarrollar vacunas que generen, por ejemplo, una protección permanente. Hay que insistir en esto de que en los próximos años vamos a seguir encontrando nuevos virus. O sea, conforme sigamos temas como explotación de recursos naturales, invasión de áreas que antes eran áreas protegidas, si seguimos con ese tipo de actividades humanas, ténganlo por seguro que vamos a seguir encontrando nuevos virus y nuevas amenazas. Por eso también hay que hacer un llamado a cómo planteamos el desarrollo económico de los países. Exacto, doctor. Queremos agradecer ya en la parte final al doctor Enríquez por habernos acompañado. Y la pregunta, insistimos en esta pregunta al ciudadano. ¿Qué puede hacer usted y en su comunidad para protegerse? Converse con su familia, manténgase seguro tanto en su lugar de trabajo y escuela. Informémonos por fuentes oficiales y mantengamos la calma. Doctor, un mensaje final para los amigos que nos escuchan, sobre todo en la comunidad académica ahora. Reúnase con su familia. Hable del tema, comparta en su familia la información que ha encontrado en fuentes oficiales y elaboren un plan de salud. ¿Cómo su familia puede implementar estas medidas que recomienda el Ministerio de Salud para evitar que sus miembros se vayan a contagiar de esta enfermedad? Muchas gracias, doctor. Esto fue Flaxo Especiales, el tema que nos ocupó hoy, COVID-19, mitos y verdades. Hasta una próxima oportunidad, les habló Marianela Paredes. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.